Saludos, muy buenas noches. La economía centra hoy parte de nuestro tiempo de noticias y es que el riesgo del país alcanza el récord de 236 puntos. El Banco de España da por hecho el contagio de la situación de otros países como Grecia o Irlanda y no descarta más ajustes, lo cual se traduce a que la desconfianza en la economía española alcanza máximos históricos. El mercado eleva el riesgo de invertir en España hasta máximos desconocidos hasta el momento. La deuda española sufre un nuevo ataque y el diferencial con Alemania llega a 236 puntos. La prima de riesgo de invertir en nuestro país se dispara en un máximo histórico. Según los analistas, el contagio ya es real. Así lo admite también el Banco de España. A esta cuestión se ha referido hoy la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, que ha afirmado que la prima de riesgo en España se llama Zapatero. La Popular ha insistido en que España necesita un nuevo gobierno, por lo que la celebración de unas elecciones anticipadas darán confianza dentro y fuera de España. Sáez de Santamaría ha manifestado que los cambios en el Ejecutivo de Zapatero no han impedido que siga cayendo en los mismos errores, porque lo que no ha cambiado es la forma de gobernar. Pues el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sigue confiando en nuestra economía. El presidente se reunirá el próximo sábado con representantes de 30 de las principales empresas del país para acelerar la recuperación económica. El objetivo es compartir puntos de vista en torno a la situación de la economía española y sus perspectivas de futuro. Para el Gobierno, en estos momentos es imprescindible aunar el esfuerzo de todos para permitir que la economía española afiance y acelere el proceso de recuperación. Pues con la economía como telón de fondo comenzamos el repaso de otras noticias de este día miércoles 24 de noviembre. Casi la mitad de los jóvenes españoles ve su futuro con pesimismo, al margen de lo que se espera o no de la crisis económica. Tampoco confían en los políticos. Izquierda Unida hace un llamamiento a la serenidad a los trabajadores públicos y aboga por la búsqueda del acuerdo político y diálogo de carácter constructivo y por la búsqueda de acuerdos. Y el presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti, ha abogado por un PP catalán fuerte con el fin de moderar la política de Cataluña y terminar con el radicalismo de CiU y PSC. Se lo contábamos, el riesgo de nuestro país alcanza el récord de 236 puntos. El Banco de España da por hecho el contagio de situaciones de países como Grecia e Irlanda y no descarta ajustes, lo cual se traduce a que la desconfianza en nuestra economía alcanza máximos históricos. El mercado dispara el riesgo de invertir en España hasta su máximo. La deuda española sufre un nuevo ataque y el diferencial con Alemania llega a 236 puntos. El rodillo del mercado no quiere dejar títere con cabeza entre las economías periféricas de la Unión Europea. Los inversores elevaron ayer la intensidad de los ataques contra España, el cuarto de una economía cada vez más negra. La prima de riesgo de invertir en nuestro país se dispara así en máximos históricos. Según los analistas, el contagio ya es real y así lo admite también el Banco de España. Según el gobernador de la entidad, hay que mantener vigilantes ante el rebrote de la presión de los mercados. Esta situación se reflejaba hoy en la bolsa española, que tras un primer cambio alcista acusaba minutos después de la apertura las tensiones y la desconfianza que atenaza los mercados pese a los continuos llamamientos a la calma, con lo que el selectivo IBEX 35 caía el 0,48%. Así, a las 9 de la mañana el selectivo español perdía 43 enteros equivalentes al 0,48%. El resto de las grandes plazas bursátiles europeas contradecían en la apertura la tendencia de la bolsa española. Una situación que seguirá así si no cambiamos ya de gobierno. Es la opinión de la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Soraya Sáez de Santamaría ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo diciendo que la prima de riesgo en España se llama Zapatero. También se ha referido a la Popular a las elecciones catalanas. La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, ha afirmado que la prima de riesgo en España se llama José Luis Rodríguez Zapatero. La Popular ha afirmado que nuestro país, ante la crisis, necesita un nuevo gobierno, por lo que la celebración de unas elecciones darán confianza tanto interior como exteriormente. Porque el gobierno en ese tiempo abandonó el impulso reformista. Hizo
lo justo por pasar el trago, pero este país necesita reformas y cuanto antes mejor. Y un gobierno que lidere, un gobierno nuevo, a través de unas elecciones, daría confianza, fuera y dentro. Porque el problema de José Luis Rodríguez Zapatero no es que los españoles ya no confíen en él, como dicen las encuestas, es que la prima de riesgo en nuestro país se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Esta afirmación ha sido realizada en el coloquio que lleva por título Confianza, la alternativa de Andalucía y España, y que se enmarca dentro de los diálogos del Correo y ha sido presentada por el presidente del partido en Andalucía, Javier Arenas. La dirigente popular ha indicado que los cambios del gobierno de Zapatero no ha impedido que siga cayendo en los mismos errores porque, aunque haya cambiado la foto de los integrantes, el problema no se soluciona. No ha cambiado nada desde el 20 de octubre. Nada excepto en la foto, que la escala de prioridades del presidente del Gobierno es lo que importa. Habrá cambiado la foto del Gobierno, pero la radiografía de sus incompetencias es la misma. Un nuevo Gobierno que se ha quedado obsoleto en menos de un mes. Un efecto, el de Rubalcaba, que se ha desvanecido en 30 días sin avances y con decenas de titulares sin sustancia. Al ser preguntada por las elecciones catalanas, la Popular ha expresado su deseo de que se produzca un cambio en las políticas y sobre todo un cambio en las prioridades y que sean un ejemplo y la apuesta por los emprendedores porque, como afirma la portavoz, en los últimos tiempos el Gobierno ha estado alejado de la realidad. Y hoy la desconfianza en nuestro país ha abierto la página de la información económica, pero Zapatero sigue confiando en nuestras posibilidades a medio plazo. El presidente se reunirá el próximo sábado con representantes de una treintena de las principales empresas del país para acelerar la recuperación económica. Zapatero se reunirá el sábado con representantes de 30 grandes empresas para acelerar la recuperación económica. Así lo han comunicado a EFE fuentes del Ejecutivo. El objetivo, compartir puntos de vista en torno a la situación económica española y sus perspectivas de futuro. En el encuentro estarán representados todos los sectores importantes del país, como los grandes bancos, las compañías energéticas, de comunicación o la construcción. La reunión se celebrará en una semana de conmoción en los mercados, en la que la prima de riesgo de la deuda española se ha disparado a máximos históricos después de que la Unión Europea decidiera acudir al rescate financiero de Irlanda. Y que no tiene dudas de que España no se contagiará y que no tiene el más mínimo riesgo de tener que ser rescatada como otros países es Elena Salgado. La vicepresidenta económica del Gobierno dice que nuestra situación no se parece en nada a la de Grecia e Irlanda. Ahora no, pero los analistas no opinan lo mismo y más después de una jornada como la de hoy en la bolsa y la caída histórica de la desconfianza de los inversores en nuestro país. Salgado también se ha referido a la reforma de las pensiones. España no tiene el más mínimo riesgo de tener que ser rescatada. Así lo ha afirmado Elena Salgado durante una entrevista en la radio. La ministra de Economía aseguró que el caso de España no se parece en nada al de Irlanda o Grecia, porque aquí el Banco de España ha mantenido un control estricto del sistema financiero. Insistió en que el Gobierno ha dado pruebas suficientes para merecer la confianza de los mercados, pero esa seguridad en España tiene que implicar a todos, trabajadores, empresarios, medios de comunicación y a la oposición, por responsabilidad y patriotismo. Sin embargo, la bolsa española abre la jornada con caídas por tercer día consecutivo por la desconfianza de los mercados y la prima de riesgo de la deuda se dispara a máximos históricos. Y el pesimismo no está solo en los inversores. En la calle se respira incertidumbre, sobre todo entre los jóvenes. Casi la mitad de ellos no ve muy claro su futuro. Estamos ante una generación, quizá la primera, que piensa que va a vivir peor que sus padres. Es una generación que cree que vivirá peor que sus padres. Prácticamente la mitad de los jóvenes de entre 15 y 24 años es pesimista cuando piensa en su futuro. En general no quieren saber nada de política y 3 de cada 4 tienen una imagen deplorable de los políticos. Es lo que revela la encuesta sobre la juventud realizada por la Fundación SM. Ideológicamente se consideran la mayoría de centro-izquierda, menos preocupados por el medio ambiente que los jóvenes de hace años, dominan la tecnología y desconfían de las instituciones, valoran más a las ONGs. Más de la mitad de los jóvenes defiende el matrimonio y la mitad también se define como católico, aunque poco practicante. 3 de cada 4 jóvenes creen anticuadas las doctrinas de la Iglesia sobre la vida sexual. Y
respuestas hoy por parte de los partidos políticos a la aprobación ayer por el Consejo de Gobierno andaluz del nuevo decreto ley de reordenación del sector público. Desde Izquierda Unida han querido hacer un llamamiento a la serenidad. Diego Valderas defiende el diálogo y el acuerdo y espera que así sea. Tras la reciente noticia anunciada ayer por el Consejo del Gobierno andaluz de la aprobación del nuevo decreto ley de reordenación del sector público, las respuestas de los diferentes partidos han sido inmediatas. Desde Izquierda Unida en Andalucía, su coordinador general Diego Valderas y el portavoz en materia económica Pedro Vaquero han querido hacer un llamamiento a la serenidad ahora que, según sus palabras, se ha conseguido que la consejera de Hacienda y Administración Pública recapacitase. Valderas ha abogado por el diálogo y el acuerdo y ha manifestado que espera que la prepotencia del portavoz parlamentario Mario Jiménez no sea un impedimento para llegar a acuerdo. En esta nueva fase, el diálogo, es decir, presida y la búsqueda del consenso y del acuerdo, todo lo que sea la tramitación como proyecto de ley del sector, del trabajo hacia ser una administración pública de carácter más profesionalizada. Y en ese sentido, un tema, yo espero que el Partido Socialista baje de su prepotencia y tenga actitud y capacidad para encontrar el acuerdo en el marco del diálogo con el resto de fuerzas políticas. La Junta de Andalucía, que defendía en las últimas semanas su competencia exclusiva para organizar los servicios mediante un decreto ley, sin necesidad de negociación, ahora ha dado marcha atrás y ha elegido el foro parlamentario para concebir una ley. Sin embargo, Valderas ha dicho esperar también que la actitud tanto del Gobierno andaluz como del PSOE en Andalucía vaya más allá de haber oído a UGT y comisiones obreras y que en esta nueva etapa también se escuche al resto de sindicatos y a las organizaciones de consumidores. Vamos a solicitar, no solo vamos a encontrarnos y oír a todas las organizaciones sindicales, incluso a las organizaciones de consumidores que representan a los ciudadanos y ciudadanas, sino que también queremos que en el Parlamento y en el trámite del proyecto de ley estén y vengan todas las organizaciones sindicales que algo tienen que decir en el tema de la reordenación del sector y también, como no, los consumidores. Asimismo, el responsable en materia económica de Izquierda Unida ha indicado que su formación va a presentar una serie de enmiendas a los presupuestos de la Junta para 2010 en relación al sector público, entre las que ha mencionado limitar los nombramientos a dedo de director general hacia arriba, que las agencias sean controladas por la Cámara de Cuentas o que se produzca una evaluación de métodos y resultados en este sector. Y el exalcalde de Atarfe, Víctor Sánchez, tendrá que hacer frente a un nuevo juicio en el que se enfrentará a 1 año de cárcel y 9 de inhabilitación. Además, no lo hace solo, sino acompañado por el arquitecto municipal. Se les acusa de 2 delitos, uno de prevaricación ordinaria y otro de prevaricación urbanística. Todo esto se remonta a hace 2 años, cuando al parecer llevaron a cabo una licencia urbanística ilegal. Yo ponía el ejemplo de que Atarfe era la Marbella granadina, pero quiero decir por su descontrol, por su irregularidad, por su urbanismo salvaje, por la pérdida de patrimonio público de suelo de todos los atarfeños. Recuerdo que pese a estos ingresos multimillonarios que se producen en el ayuntamiento, hay una deuda de 24 millones de euros en ese ayuntamiento. ¿Perdón? 27 millones de euros en ese ayuntamiento. ¿Dónde está el dinero que se ingresaba? Granados, quien ha comparado a Sánchez con el exalcalde marbellí Julián Muñoz, pide explicaciones también a la Junta de Andalucía, ya que si en un primer momento desconocía la naturaleza del caso, con el tiempo sí ha sido consciente de la misma, asegura. Al igual que el actual alcalde del municipio de Atarfe, al formar parte de la anterior corporación municipal. Si finalmente el juzgado de lo penal, que es a quien corresponde ahora, fallara en contra de Víctor Sánchez y el arquitecto municipal, obviamente nosotros estaríamos dispuestos, y lo haríamos así, a pedir responsabilidad política al actual alcalde por alabar, como digo, la gestión de su antecesor y por mentir en cuanto a que la gestión urbanística de Atarfe ha sido todo absolutamente legal. De momento habrá que esperar al juicio para conocer el final de este turbio asunto, por el que la Fiscalía solicita para los 2 acusados 9 años de inhabilitación y 1 de prisión. Tiempo para hablar de las elecciones catalanas y de los actos, programas de televisión y demás que se están desarrollando estos días o de los que acaban por no celebrarse. Ayer la Junta Electoral Central certificaba solo 1 hora y media antes de un programa en TV3 la prohibición del cara a cara entre los candidatos a la Generalitat del PSC y de CiU. La Junta Electoral prohíbe el debate Montilla Mas en TV3.
Ocurrió anoche in extremis, 1 hora y media antes de su eventual celebración en la televisión pública, al considerar que no se había solicitado en los plazos legales. Socialistas y convergentes habían avisado con 24 horas de antelación y no con los 5 días que estipula la ley. Esta decisión judicial, que deja a Cataluña sin su primer cara a cara presidencial, ha mantenido en vilo a los partidos catalanes, sobre todo a CiU y PSC, que habían modificado sus agendas para acudir al plató. Ambas formaciones querían el debate, pero no ha podido ser. Y el presidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti, ha abogado hoy por un Partido Popular catalán fuerte, con el mayor número posible de votos y de escaños, con el fin de moderar la política de Cataluña y terminar con el radicalismo de CiU y del Partido Socialista Catalán. Basagoiti ha hablado de la campaña electoral catalana a falta de 3 días para que ésta acabe oficialmente, y lo ha hecho para elogiar a la candidata de su partido, Alicia Sánchez Camacho. Alicia Sánchez Camacho es mucho mejor que yo, y lo que va a conseguir es que en la medida que el PP tenga muchos escaños, que tenga muchos votos, que tenga mucho respaldo, moderará la política catalana. El País Vasco antes estaba metido en la bronca, en el enfrentamiento permanente, en los órdagos independentistas. Llegó el PP y ha sido un factor de moderación de la política vasca. Ahora se habla más de lo importante, y de la economía, y de las ayudas sociales, y de la seguridad. Y eso es lo que va a conseguir Alicia Sánchez Camacho. Cuanto más PP haya, menos radicalismo habrá ni en el PSC ni en CiU. La activista saharaui Aminat Urhaida regresa hoy al Aoyun como defensora de los derechos humanos y para informar de lo que está sucediendo en la capital administrativa del Sáhara Occidental tras la desmantelación del campamento de Gdeim Izik. Haidar ha hecho estas declaraciones en el aeropuerto de Gran Canaria antes de embarcar en el vuelo con destino al Aaiún, y ha afirmado que siente la necesidad de estar con su pueblo, que sufre la represión de Marruecos. La activista ha denunciado la actitud de Marruecos por no permitir la entrada de observadores internacionales ni de la prensa, lo que achacó a que quiere ocultar algo. Sin embargo, en su opinión, lo más grave es la colaboración del Gobierno de España por aceptar que solo 2 periodistas puedan acceder al Aaiún para informar. Cuenca estrena estación del AVE. El ministro de Fomento, José Blanco, ha informado de que desde que se puso a la venta al público la nueva oferta ferroviaria, el pasado 12 de noviembre, en 10 días Renfe ha vendido más de 2.200 billetes de AVE con destino o salida de esta nueva estación de alta velocidad. Esta es la nueva estación del AVE de Cuenca, a la que se ha dado el nombre del pintor Fernando Zobel. El ministro de Fomento, José Blanco, presentó las nuevas instalaciones de la terminal junto al presidente de Castilla-La Mancha y el alcalde de la ciudad. El titular de Fomento destacó la gran demanda de billetes que ya existen con destino o salida en Cuenca. En tan solo 10 días, Renfe ha vendido más de 2.200 billetes de AVE con destino o salida de esta nueva estación de alta velocidad de Cuenca. La nueva estación, de 3.625 metros cuadrados y en la que el Ministerio de Fomento ha invertido más de 19 millones de euros, tiene 2 espacios que forman un prisma de piedra para el servicio ferroviario y otro de cristal de 19.000 metros cúbicos para acceder al vestíbulo y los andenes. Blanco mostró su satisfacción por poder inaugurar la obra en la que puso la primera piedra. Es la primera obra en la que este ministro coloca la primera piedra e inaugura la estación. Eso demuestra el buen trabajo que hicieron todos, los trabajadores, la empresa y Adif. La estación cumple criterios de sostenibilidad, de eficiencia energética y medioambiental, por lo que dispone de sistemas de ahorro de agua caliente consistentes en aprovechar el agua subterránea con el consiguiente ahorro de combustible. La estación también se abastece de energía geotérmica y ha sido construida con materiales no contaminantes. Un grupo de operarios de nacionalidad portuguesa que trabajan en las obras de la nueva terminal del aeropuerto de Lavacolla, en Santiago de Compostela, han denunciado hoy la situación de esclavitud que viven y el trato humillante que reciben por parte de la empresa subcontratada Construcciones Davalpo. El representante de la Federación de la Construcción, Julio Vicente, denunció que los trabajadores cobran por horas, entre 6 y 7 horas, de forma que si se limitan a trabajar estas horas que le corresponden, sus salarios no se corresponden con los que marca la nómina. Esclavizados y humillados. Así es como se siente este grupo de obreros portugueses que trabajan en la nueva terminal del aeropuerto de Lavacolla, en Santiago.
Denuncian el trato que reciben por parte de la empresa subcontratada y que les lleva a no cobrar lo que reza en sus nóminas y en ocasiones a ser sancionados por reclamar sus derechos. Estos trabajadores han decidido denunciar ante los medios su situación. Obra ahora mismo hai alrededor de 300 traballadores, máis da mitad son transfronteirizos e digo yo claramente, a súa situación é casi de esclavitude, o sea. E que pasa que eu contestei que não ia firmar uma nómina de 1165, quando na realidade só tinha recebido 870. E então as condições da empresa são estas, se queres, se não queres, marchas. E me fizeram o despido. A cartilha do que me tem rodando desde maio que levo sem firmar nóminas, que não está bem, não está os cartas que me tem, depositava sempre 1400, ultimamente tem baixado, ultimamente o último das feiras, 14,20 €. Com 14,20 €, 3 nenos, que cartas vou dar a comer? No sé. Los sindicatos también han denunciado que los trabajadores no tienen acceso al comedor de las obras y que todos los días almuerzan comida de rancho que se les sirve fría. Y un bebé ha fallecido en el hospital del Ferrol Arquitecto Marcide por un error médico que el centro sanitario ha reconocido. Ahí, según ha informado el servicio médico, tras un parto normal y el nacimiento de una niña sana de más de 3 kilos, la pequeña recibió por error la medicación prevista para la madre y falleció el pasado domingo. Desde el centro asumen este error. Acababa de nacer sana con más de 3 kilos. Un terrible error hizo que recibiera un medicamento, un vasoconstrictor, que era para su madre. Falleció 23 horas después. La madre tuvo una hemorragia tras el parto, por eso la ginecóloga le prescribió ese fármaco. Por accidente, ese medicamento que tenía que haber sido administrado a la madre, se le administró al recién nacido. El hecho se constató inmediatamente. Ha ocurrido en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. La pequeña fue trasladada inmediatamente a la UCI, donde finalmente sufrió una parada cardiorrespiratoria. La familia fue informada en todo momento de lo que ocurría y ha recibido apoyo psicológico. El hospital ha asumido este error y ha expresado su profunda y generalizada consternación. El Tribunal Supremo ha condenado al Servicio Madrileño de Salud a pagar 400.000 € a Rosa, una paciente que sufrió un ictus cerebral tras ser sometida a un tratamiento antitrombótico inadecuado para tratar la fractura del tobillo que padecía en ese momento. Según ha informado hoy Rafael, marido de la víctima, en una entrevista concedida a F Televisión, la doctora de cabecera fue quien dijo que había que retirar el medicamento. Este hecho causó el ictus a Rosa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha hecho una sentencia favorable el 20 de junio de 2006. Ese mismo año, el SERMA la recurrió alegando que Rosa era hipertensa. En el 2006 hubo un fallo, se reconoció la causa, pero al parecer recurrieron. Esa gente llegó, recurrió, esta gente consideró que no, intentaban hacernos creer que mi mujer pues si era hipertensa, que vamos, una patología genérica, como si hubiera nacido con ella. Y a día de hoy pues esto nos ha traído pues un desconcierto, nos ha traído una privatización de muchísimas cosas en lo que conlleva. Y mueren los 29 mineros atrapados en Nueva Zelanda tras una segunda explosión. Una operación de rescate fallida y por el temor a esta segunda explosión se trata de la peor tragedia minera en el país. La policía neozelandesa da por muertos a los 29 mineros que estaban atrapados desde el pasado viernes. Se ha producido una segunda explosión a la que es imposible haber sobrevivido según las informaciones de la policía. Precisamente el temor a una segunda deflagración había impedido de manera repetida el acceso de los equipos de rescate a la mina Pike River. La operación de rescate se ha centrado en las operaciones de 3 robots que han tomado muestras de la calidad del aire en la mina. Los análisis mostraban una gran concentración de monóxido de carbono, metano y muy poco oxígeno. Esta es la peor tragedia minera en Nueva Zelanda.
Es la peor noticia que podíamos recibir. Estas han sido las palabras del primer ministro neozelandés tras conocer la muerte de los 29 mineros. John Key, quien ha anunciado que una comisión investigará la causa del accidente, visitará el jueves la mina. Es una tragedia nacional, dijo el primer ministro. Una tragedia para las familias de esos hombres, para sus compañeros de trabajo, sus amigos, su comunidad y nuestra nación. Nueva Zelanda es un país pequeño, un país en el que somos guardianes de nuestros hermanos. Perderlos ha sido un golpe durísimo. Todos los neozelandeses lloramos la muerte de esos hombres. Somos una nación de luto. Y la comunidad internacional condena de forma unánime el bombardeo sobre Corea del Sur. El suceso se califica como uno de los más graves desde la guerra de las dos Coreas. La tensión está en su punto más alto entre las dos Coreas. Los dos países se encuentran en estado de máxima alerta, aunque por ahora no hay respuesta militar de Seúl al bombardeo ayer de una de sus islas por parte del ejército norcoreano. Estados Unidos ha calificado al régimen de Pyongyang de seria amenaza con la que hay que lidiar, aunque tanto la Casa Blanca como el Pentágono por ahora eluden comentar las posibles represalias. El propio presidente surcoreano parece confirmar intrínsecamente con sus declaraciones que no las habrá a menos que Corea del Norte haga otra provocación. El ejército norcoreano disparó ayer medio centenar de obuses contra una pequeña isla de su vecino del sur situada en el límite de la disputada frontera marítima. Previamente, Corea del Sur había estado realizando ejercicios militares en la zona. El ataque provocó la muerte de 2 marines surcoreanos y heridas a otros 15 soldados y 3 civiles. Corea del Sur respondió al fuego con artillería y bombardeos aéreos. Por ahora se desconoce el balance de víctimas en el bando norcoreano. Y conocemos ahora la previsión del tiempo. Durante la jornada del jueves se espera que el tiempo empiece a mejorar desde el oeste con apertura de claros, remitiendo de momento las lluvias. Las temperaturas subirán en el extremo oeste de la península, por donde empieza a mejorar el tiempo. En la franja central no experimentarán grandes cambios a horas diurnas, mientras que sí bajan durante la noche. Y en Andalucía tendremos cielos nubosos de momento en las costas orientales, sobre todo. En las áreas altas de montaña tendremos cielos cuyas nubes irán remitiendo. Temperaturas en ligero descenso. Una exposición recuerda el fin de la quema de las brujas en España. Con esta muestra en Logroño se recrea el proceso judicial del Santo Oficio celebrado en la capital riojana en 1610, tras la que se quemaron a 11 personas. En la historia negra de la Inquisición hay un hito que se guarda con agrado en la memoria. Fue hace 400 años, pero ha quedado fijo en el calendario piadoso de España. En 1610 se ejecutó el último auto de fe en el país y fue en Logroño donde por última vez se quemó en la hoguera a supuestos herejes. Y lo que hace el inquisidor Salazar, que es el inquisidor escéptico, es decir, esto no es posible porque le estamos dando un poder al diablo casi mayor que el que tiene Dios, y el proceso que hemos hecho y el auto de fe y a esta gente que hemos quemado, que además curiosamente se quemó a la gente que se declaraba inocente, pues es un despropósito y logra que la Suprema de la Inquisición deje de hacer procesos contra las brujas y deje de quemar brujas, la Inquisición española, más de 100 años antes que lo que se dejó de hacer en Europa. Una exposición recuerda en la capital riojana, donde la Inquisición tuvo sede por 300 años, la historia de las 53 personas juzgadas por brujería, 11 de ellas muertas a fuego. La práctica, como también se cuenta, se mantuvo al menos un siglo más en el resto de Europa. Y hablamos de música. Una mosca en el cristal, que se publica hoy, es el título del tercer disco de Nena da Conte. Nena da Conte comienza una nueva etapa con Mai Meneses en solitario al disolverse el dúo que formaba con Quim Fanlo. Una mosca en el cristal es el título del nuevo disco, una metáfora de los momentos del pasado poco felices que a veces regresan.
Si te concentras en mirar la mosca que está ahí pegada en el cristal, se te desenfoca todo lo que hay alrededor. Pero si no miras la mosca y miras lo que hay alrededor, entonces se enfoca, ¿no?, lo de alrededor, y la mosca se pierde. De nuevo los sueños inalcanzables y los amores sin final feliz protagonizan las canciones, pero la nueva Nena da Conte tiene una visión más madura sobre estos temas y con Alejo Estivell en la producción, su sonido ha cambiado. Grabé las maquetas a piano y voz en vez de a guitarra y voz, que era como solíamos trabajar antes. Y entonces yo creo que eso ha hecho que las canciones se dulcifiquen un poco. Nena da Conte no abandona el estilo pop naif ni su imagen un poco onírica y surrealista, según la cantante. No te invite a dormir es el primer sencillo del disco que sale hoy a la venta. Y hasta aquí todo por hoy. Mañana volvemos a la misma hora para contarles más cosas. Que descansen. Feliz noche.